Hoy, entrecuartista, vamos a hablar de un fichaje que vamos a recordar seguramente mucho en un futuro. Hoy vamos a hablar de Jesús Rodríguez, que ha llegado al Como por parte del Betis. ¿Qué tal estás, Iván? Pues es que es un jugador que me hace ilusión, porque yo también sigo mucho la Liga Española, entonces me gusta que si se tienen que ir de la Liga, pues que se vayan a mi calcio, ¿sabes? Entonces es un jugador que yo creo que le va a venir muy bien, Iván, porque es que tiene apenas 19 años, está comenzando lo que es en el fútbol profesional y es que lo está haciendo bastante bien, porque recordemos que tú y yo lo hemos hablado, ya que te gusta ver las categorías inferiores por tu deportivo. Hmm. Entonces es un jugador que ya estaba sobresaliendo en estas categorías. En Primera Federación, por ejemplo, este año contribuyó a 4 goles en 12 partidos apenas. O sea que es una contribución a gol cada 270 minutos. Dos goles y dos asistencias. Y claro, ha estado toda la temporada en dinámica del primer equipo, pero ha ido alternando hasta que yo creo que el ingeniero de Pellegrini se dio cuenta de lo que era este jugador y no se podía retrasar lo que era inevitable, que este jugador pasara a ser ya a todos los efectos el jugador del primer equipo, que realmente se lo merecía y es que encima ha dejado en un segundo papel a gente como Abde. Entonces, tela, lo de Jesús. Que yo realmente, por introducir algo, yo estoy preparando un análisis de Jesús que voy a subir a Twitter, entonces se complementa un poco con este vídeo, pero es un chaval que es muy llamativo, sobre todo por tener 19 años, la capacidad que ha tenido para progresar tan rápidamente. O sea, sí que es verdad que en el fútbol actual vemos mucho esto, de jugadores que con 17, 18, 19 años, si eres un talento generacional, ya estás jugando en esa élite, pero no deja de ser extraño y poco común. El cómo estás, bueno, el cómo está ahora mismo apostando por una promesa que parece una certeza a futuro. Pero la cosa es, Iván, como un equipo como el Como, que es recién ascendido la temporada pasada, sería después de 20 años, Mm. se lleva a una de las mayores perlas de la liga. Hablamos de la segunda mejor liga de Europa y para muchos la primera. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se da esto? Pues bueno, hay que hablar de que Como es un paraíso para todo el mundo, pero también para la gente que tiene dinero. Es decir, una serie de inversores ven el lago de Como esa villa paradisíaca donde esas grandes fortunas pueden estar descansando y operando a la vez. Es decir, si tú vas ahora, por ejemplo, a Como y ves los palcos VIP, es que son habitaciones de hotel con visitas al campo y siempre conoces a alguien. Entonces, lo del Como no tiene sentido. Encima, es que yo he estado en Como, Iván también ha estado en Como, Sí, es que estás ahí y dices, ojalá poder vivir ahí. es una gloria de sitio. Claro, y si además tienes un equipo de fútbol que está en primera división, tienes a Milán a media hora en coche, No, no, que y el tren menos, 20 y minutos en el tren. lo tienes todo, y es encima, te pagan, porque te pagan muy bien. Es que como un jugador no va a querer ir ahí, es que también lo entiendo de esa parte. Pero bueno, recordemos que ha sido el Betis quien ha aceptado la oferta también, pero hablando de Jesús Rodríguez, yo creo que era una oferta irrechazable. Mm. Y también tenemos que ver un poco eh, que eso precisamente que decías tú se paga bien. ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar también un poco de lo que es el presidente del Como, que es Mirwan Saguarso, que es un presidente de solo 39 años, que es curioso porque en el mundo del fútbol normalmente estamos acostumbrados a, digamos, viejas glorias del mundo empresarial, no a empresarios jóvenes, más allá de Zank en el Inter, que fue un caso extraño, que es muy joven en comparación al resto de inversores a los que estamos acostumbrados, ¿vale? Es más joven que Pepe Reina, para que nos hagamos una idea, el cual este año con 49 años le estaba pagando la nómina, no deja de ser extraño. Y bueno, para que es la mayor fortuna, para entrar en contexto, es la mayor fortuna de toda Indonesia, según la revista Forbes, y ha hecho una fortuna, esta fortuna principalmente, por el grupo Mola, que estuvo en la camiseta precisamente del Como hasta hace un Sí. año, que creo que en segunda edición era ¿Cómo, subvencional. cómo mola? Añadimos otro chiste de Carlos a los registros del canal. Bueno, y se dedica, es una empresa dedicada a un grupo dedicado al entretenimiento y los sectores lúdicos. No vamos a entrar en dinámica hoy sobre cómo el cómo financia sus fichajes, porque seguramente será un vídeo que haremos en algún momento, pero que nos llevaría mucha más producción y mucho más tiempo, que no tenemos tanto. Entonces, va hablando Claro, directamente del conglomerado, y de la visibilidad de la marca, vamos a posicionar el club como algo de lujo y en el que invertir de gente experimentada en la profesión. En el sentido de que, como tú dices, se ha visto a muchísimas personalidades
sean de actores, inversores o propietarios de empresas, en los palcos del Como muchísimas veces. De hecho, si ponéis un partido del Como, podéis ver cuál es la cantidad de gente famosa que vemos en los palcos. Luego Claro, el yo me partido acuerdo puede el año, perderlo o no, pero hemos sí, visto muchísima gente famosa. viendo el partido del ascenso la temporada pasada, estaba Titi Henry, que también forma parte Por de lo que es ejemplo. el Como, en cuanto económicamente está dentro de la Junta. Entonces, ¿qué va a hacer el Como? ¿Cuál es la visión? Vimos que la temporada pasada se estaban fichando jugadores ya de más anciana edad, perdón por llamarlo así, pero entiéndeseme. Pepe Reina, Varane, que se acabó retirando, Sergi Robertos, que estaban ya un poquito. Claro, pero vemos que también la política de fichajes va hacia los jóvenes. Este verano, ¿qué pasa? Ha habido una cosa que a Iván le encantó, es que Jeremai no se pudo dar el fichaje. Retroceder y ver cómo el fichaje de Nico Paz era una apuesta, a Sandy Ao, el propio Jesús Rodríguez. Es que el cómo, aparte de querer ganar hoy y querer construir un equipo para poder aspirar a Europa, quieren crear una dinastía para que en un futuro el cómo pueda estar en la portada de equipos potentes de Italia. Y claro, volviendo a Jesús Rodríguez, pues vamos a hablar de él otra vez. Me acuerdo que hablamos de él en ese vídeo de la Fiorentina Betis, esa previa de Conference League que todo el mundo sabe cómo acabó. Y claro, es que es un jugador muy eléctrico, siempre parte de esa banda izquierda, pierna cambiada, y tiene una capacidad innata de desborde, Iván, que tú te has estado viendo estos últimos días muchos partidos para ese análisis y te habrás dado cuenta cómo llega a esa línea de fondo y busca el centro para poder luego finalizar con su pierna más hábil, si el caso lo permite, no siempre centra, también pues hace su jugada y finaliza, que es una cosa que en los últimos partidos con el Betis lo hemos visto mucho. Sí, y si nos vamos a. Directamente vamos a hablar un poco de la estadística. Ya, bueno, ya supongo que habréis visto la pizarrita bien puesta por aquí, pero es ya típico y lo vais a ver en todos los vídeos, aviso. Voy avisando, lo aviso por tercera vez, seguramente, si habéis visto ya 2, 3 vídeos de fichajes, que no lo sé, deberíais saberlo ya. El caso, vamos a hablar de otra estadística, es un jugador con una capacidad asociativa muy importante, porque tiene un percentil. Perdón, bueno, no es un gráfico como tal como los anteriores. Vamos a poner primero unos percentiles en barra, ¿vale? Pero ahí vamos a fijarnos un poco en los pases progresivos recibidos, que es percentil 58, pero es que recibe 8,02 pases progresivos a lo largo de un partido entero, de 90 minutos. Eso que nos habla de esa capacidad asociativa, una capacidad para generarse también espacios propios donde encuentra esa línea de pase para sus compañeros. Pero también en conducción podemos hablar de un jugador que es hipereléctrico. Vamos otra vez, otro porcentaje. Progressive Carries, 4,29, percentil 69 en. Esto es de toda Europa, no estamos hablando de jugadores de solo la liga, toda Europa, de las 5 grandes ligas. Percentil 69 en lo que son las progresiones conduciendo el balón. Es un jugador que tiende a jugar por dentro o ir de fuera hacia adentro, pero esperar en banda. Un jugador que podemos verle conseguir espacios de forma muy rápida, donde a lo mejor solo jugadores como Isco Alarcón, que en esa previa y ese partido contra la Fiorentina fue un buen dolor para los de Firenze. Y por último, quiero destacar la llegada, porque no es que sea un jugador que meta una cantidad de goles o asistencias indecentes, creo que ese es su gran punto a mejorar, pero sí que vemos 2,92 pases al tercio final y luego, perdón, progresiones al tercio final y luego 3,16 progresiones hacia el área de penalti. Es decir, no solo llega al área, sino que es un jugador que va siempre un poquito más allá y llega a zonas muy, muy peligrosas para todo lo que es el rival y es un claro ejemplo de cómo es un jugador potente, ágil y bueno en el desborde. Claro, también es cierto que hay menos espacios los que ya hay de por sí en Serie A, pero si eres un Mm. extremo bueno, no es tan complicado ganárselo, si lo hemos visto durante toda la temporada y vamos viendo en muchos años. Es Casos poco como, común. O sea, es un perfil de claro, extremo. Los extremos así de regateadores en Italia suelen tener problemas por el hecho de que las defensas y los arbitrajes permiten mucho más el contacto. pero claro, habría que ver también cómo Cesc Fábregas puede encajar al futbolista partiendo de este supuesto de que viene para ser titular, Iván. Hmm. Entonces, si Jesús parte como titular, claro, yo supongo, y esto lo hemos hablado tú y yo antes del vídeo, que será Sandy Diao quien va a jugar en esa punta de ataque, que en algún momento lo hemos visto con Cesc Fábregas, podemos también hacer esa similitud con Dembélé guardando las distancias, que es un extremo pero puede jugar en la punta.
Y claro, si ponemos ya a Jesús Rodríguez en banda izquierda, que es donde lo hemos visto jugar la mayor parte, desconozco si en banda derecha puede dar sus frutos, pero yo puedo hablar de lo que he visto y he sido en banda izquierda. Hmm. Entonces era ese Nico Paz en la media punta y por la derecha, quién sabe, a lo mejor podemos tener a ese Strefezza de nuevo, Martín Baturina puede jugar ahí también, yo creo, si lo añaden, y el jovencito Jayden Adai, que lo quieren fichar del PSV Eindhoven. Entonces, veremos a ver qué tal. Yo creo que son muchos jugadores que no va a ser un once titular, claro, pero el que te permitas elegir quiere decir que el cómo está haciendo las cosas bien, Iván. Claro, y también eso que dicen, bendito problema, ¿no? El tener tanto talento junto. Vale, pero también Exacto, podríamos tener la opción que podría ser lógico y nadie está diciendo que Jesús va a ser el titular pese al talento que tiene, porque tiene solo 19 años, por mucho que a Sandy Diao explotase de forma tan abrupta. Podría ser, de hecho, que por mucho que a Sandy Diao jugase en punta algunos partidos, su posición natural como tal, su posición natural, es extremo izquierdo. Entonces nadie garantiza que a lo mejor Cesc Fábregas prefiere optar por un delantero con más como Dubicas en la zona de ataque, que ha sido lo común. Patrick Cutrone parece que va a salir, entonces no va a ser la opción principal, pero nada nos dice que Asan no siga en la banda izquierda. Y eso, bueno, puede llevar a experimentos como que a lo mejor Jesús llegue a la derecha, porque sería pierna cambiada, o, perdón, sería pierna natural, y entonces podríamos ver un poco más de explosividad hacia afuera, que nadie dice que no pueda tampoco, pero son un contexto donde hay muchísimos jugadores en esa zona de tres cuartos que tienen aún que explotar, perdón. Entonces hay que ver aún cómo encaja Cesc todo este talento que le está llegando nuevo. a ver qué tal, pero si algo destaca SES, que es también que ese trabajo que tiene con los jóvenes y que también le gusta probar cosas. Entonces, para reafirmarme a lo que tú has dicho, que no sería tan descabellado que Jesús Rodríguez se pudiera probar por banda derecha. También tenemos que ver que dentro de poco hay una Como Cup, que es un torneo que hacen de pretemporada en Como, que invitan Sí, a cómo se cuatro grandes organiza. equipos. Creo que estaba el Celtic, el Al-Ahly. Entonces, veremos qué tal pone los jugadores en forma y en acción a Cesc Fábregas y ahí Mm. veremos cosas. Entonces ya comentaremos por Sí, Twitter qué tal está comenzando el Como y a ver por dónde pone a Jesús Rodríguez, ya que el Como ha confirmado que va a estar en ese torneo. sí, yo voy a añadir una última cosa. En el fondo, si hacemos este vídeo, también es por entender que para nosotros Jesús Rodríguez es un talento muy importante. O sea, Claro, no es un jugador que tú fiches y sobre todo por 30 millones. Para empezar, 30 millones en Serie A es una dinerada, pero que pocos equipos se pueden gastar, ¿vale? Y llega por totalmente. 22 más 8 en variables o más 6 en variables, cerca. Es una morterada que poca gente se puede gastar y estás haciendo en un chaval de 19 años. ¿Qué significa esto? Que la apuesta es muy firme y con razón. Ojo, no estamos, todo lo que hemos dicho en este vídeo apunta a que es una apuesta con razón, pero que en el corto medio plazo debería estar siendo uno de los referentes del Como y seguramente ayudar a esas aspiraciones europeas. Totalmente. Es un gran fichaje para el Como y Iván, un gran fichaje para el Calcio. Un gran fichaje para el calcio. Y nada, ahora nos despedimos y ven, expectantes de cómo va a ir la temporada de Jesús en Como, que la tendréis en 38 programas a lo largo de toda la temporada. Entonces nada, nos despedimos aquí. Muchas gracias por sintonizar con nosotros, por decirlo de una forma. Y seguidnos en todas las redes sociales y seguid al tanto del canal, que seguiremos subiendo vídeos durante todo el verano.